Mientras la furgoneta iba en dirección al barranco, parecía que íbamos en cámara lenta. Por un minuto, mientras esperaba el choque, pensé que nuestras aventuras habían terminado. Luego, desesperado, Bentley agarró lo primero que tenía a mano, el collar de fósiles australiano de Murray, y lo usó en la máquina del tiempo. Nos salvó la vida, pero ahora no sabíamos a dónde nos dirigíamos. Nos agarramos bien fuerte cuando la furgoneta fue tragada por el agujero de gusano y cayó como un corcho a la deriva. Nadie sabía dónde aterrizaríamos ni, lo más importante, cuándo lo haríamos. Las cosas no iban muy bien. Aterrizamos por lo que parecía en un lugar prehistórico. Me preocupé un poco cuando Bentley sacó el repelente para dinosaurios, pero esa no era mi principal preocupación. El aterrizaje forzoso había dañado la furgoneta. Por lo tanto, la máquina del tiempo no funcionaba correctamente. No solamente el viaje de regreso a París era imposible, sino que tampoco podíamos contactar con Dimitri en el transceptor. Además, aún no teníamos idea de cómo Le Paradox había hecho para desarrollar su propia máquina del tiempo. Y eso era una imagen tenebrosa. A Carmelita aún le enojaban algunas cosas. De hecho, antes de que tuviéramos la posibilidad de hablar, desató su ira. Simplemente quería una oportunidad para explicarme, para contarle cuánto lamentaba haberle involucrado en todo esto. Intenté ir tras ella, pero cuando lanzó un disparo de advertencia, me di cuenta de que no era la mejor idea. Nuestra conversación tendría que esperar al menos hasta que enfundara esa pistola. Mientras tanto, decidimos que lo primero que teníamos que hacer era averiguar dónde estábamos y en qué época. Y luego ver cómo reparábamos la furgoneta. De lo contrario, tendríamos que acostumbrarnos a vivir en una cueva para siempre. Llevamos a Bob sano y salvo al escondite. A todos les cayó bien de inmediato. Y él se interesó rápidamente en nuestros aparatos. Mientras él estaba ocupado, Bentley informó sobre su captor anterior. El tipo se llamaba Grease y se había hecho famoso en el mundo del arte. Alguna vez había sido un matón de cuarta y saltó al estrellato cuando un artista pop lo sacó de los barrios bajos y lo hizo famoso. La obra primitiva de Grease fue acogida como un nuevo y brillante estilo llamado Paleo Graffiti, y por un tiempo disfrutó de esta fama. Su fama no duró demasiado, sin embargo, hasta cuando todo el mundo se dio cuenta de que su arte era simplemente malo. Resentido, volvió a las andadas y se convirtió rápidamente en el principal ladrón de arte en la lista de los más buscados de la Interpol. Era uno de los principales objetivos de Carmelita, y ahora entendíamos cómo había logrado evitar por tanto tiempo que ella lo capturara. Después de que lográramos apartarlo de las herramientas de Bentley, Bob nos habló de la aparición de Grease, quien había comenzado a recolectar todos los huevos de pterodáctilo de la zona y lo había desplazado de su rol de proveedor de alimentos de la tribu y de ladrón de huevos más grande de la historia. Después de eso, él había caído en una depresión y había aumentado de peso, debido a lo cual Grease había logrado capturarlo y robarle la nueva herramienta que había inventado para robar huevos. De modo que el primer bastón Cooper también había sido robado. ¡Fantástico! Habíamos rescatado a Bob de la arena, pero todavía necesitábamos descubrir qué clase de operación realizaba Grease para Le Paradox y por qué tenía que robar todos los huevos. También necesitábamos la ayuda de Bob para encontrar las demás piezas de la furgoneta, pero para eso debíamos ponerlo en forma para escalar. Y rápido. Carmelita se había tranquilizado un poco, pero no me había perdonado todavía, y realmente no la culpo. Lo último que quería era unirse a un grupo de ladrones, algo que iba en contra de todo lo que ella creía. Puedo decir que fue una decisión difícil, pero al final, ella sabía que quizás era su única oportunidad de atrapar a Le Paradox.
Dimitri estaba contento de tener noticias de nosotros mientras se preocupaba porque sus hermanos estaban deformándose las caras, sea lo que sea que eso signifique. Nos indicó nuestro próximo destino, Inglaterra medieval, y resultó que la corona de Chris fue el objeto perfecto para llevarnos allí. Aunque pusimos al descubierto este esquema de la era de hielo por accidente, la suerte estuvo de nuestro lado. Y salimos llenos de confianza y listos para enfrentar lo que fuera que nos deparara el destino. Hemos venido a la vieja y feliz Inglaterra para encontrar a mi ancestro Sir Galef Cooper, un gallardo caballero que fundó la Orden de Cooper. Por desgracia, lo que encontramos no era precisamente majestuoso. Sir Galef había sido rebajado a actuar en un circo local como bufón, vestido con un disfraz ridículo. La pestilencia espantosa del Paradox se extendía por toda el área. Aún no sabíamos lo que pasaba, pero sabíamos que no era bueno. Para empeorar todo, aún no teníamos noticias de Penélope. Bentley no lo demostraba, pero sabíamos que por dentro estaba muy preocupado. Con suerte encontraríamos algunas respuestas pronto, pero primero teníamos que ir al circo. Cuando Bentley volvió al escondite, se metió en su caparazón arrastrándose y no salió más. Nadie lo pudo culpar. Penélope pudo haber traicionado nuestra amistad y nuestra confianza, pero traicionó al corazón de Bentley. Sé que se culpaba a sí mismo por nuestros aprietos, pero no fue su culpa. Todos nos turnamos para intentar convencerlo, pero nada dio resultado. Al final parecía que Bentley iba a tener que volver por sus propios medios. Por desgracia, no pudimos esperar. Teníamos que deshacernos de un villano, con o sin la ayuda de Bentley. Y esta vez era algo personal. Hablamos con Dimitri, que habló acerca de tormentas de arena y saliva de camello. Desciframos lo suficiente para darnos cuenta de que era mi ancestro Salim al-Cupar quien estaba en problemas, por lo que debíamos volver a la antigua Arabia. Entonces Carmelita dio la solución. En el museo se había guardado en el bolsillo una moneda de oro como evidencia antes de que el Paradox la atrapara. Y siguió nuestra suerte. La pieza de oro antigua era lo que necesitábamos. Mientras nos preparábamos, todos vigilaban a Bentley. Minimizó sus actos heroicos y no reconoció que nos había salvado a todos. Sentí una confianza renovada en él. Habrá surgido después de enfrentar a sus propios demonios. Tuvo que superar muchas dificultades, pero en el momento más difícil se recuperó y volvió más fuerte. Yo estaba seguro de dos cosas. No podía estar más orgulloso de Bentley. Y además, necesitaríamos hasta la última gota de su fuerza para eliminar al Paradox. Habíamos viajado a la antigua Arabia a buscar a Salim al-Cupar, un antepasado del cual se decía que poseía el sigilo de 40 ladrones. No nos sorprendimos cuando la investigación de Bentley mostró que este tipo era miembro fundador de los infames 40 ladrones. Parecía que tendríamos muchos refuerzos que nos ayudarían en esta tarea. Sin embargo, cuando llegamos, nos sorprendimos al descubrir que la mayoría de los ladrones ya se habían retirado. Después de hacer sus fortunas y envejecer, estos grandes ladrones habían decidido dejar de trabajar y disfrutar sus años dorados en paz. Lo que no nos sorprendió fue la presencia inconfundible de Cyril Paradox. Había guardias de mal aspecto por todos lados y era claro que algo siniestro estaba pasando. Después de investigar un poco, Bentley tenía noticias aún peores. Nadie había visto a al-Cupar por un tiempo. Había trabajado con unos ladrones que quedaban, pero simplemente había desaparecido. ¿Dónde estaba? Eso era lo primero que debíamos descubrir.